Buenas noches, iglesia, Dios te bendiga. Hoy es miércoles 29 de abril del año 2020 para ver esta grabación y nosotros estamos reunidos para filmar el día anterior, el martes, son las 11:20 de la mañana, dando gracias a Dios de poder llevar la palabra de Dios a los hogares. Vamos a orar. Te invito ahí en tu casa que te presentes delante del Señor, porque frente a la palabra tenemos que ser ministrados y solamente el Espíritu Santo puede hacer la obra en nuestros corazones, con la palabra que oigamos por medio de la fe. Así que te invito a cerrar tus ojos junto a tu familia y orar. Amado Dios, vamos a estar frente a tu palabra y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ministre, porque tu palabra, Señor, es la que va a iluminar nuestras tinieblas y dirigir nuestros pasos. Nos va a formar como hijos tuyos, como padres, como madres, como hijos, hijas, Señor, de un familiar, como hermanos en una familia. Nos va a contener, nos va a moldear como el alfarero moldea el barro. Bendice, Señor, esta palabra viva y eficaz, que cumplirá su obra en nosotros. Porque gracias a Dios podemos ser ministrados por el Espíritu a través de la locura de la predicación, que es el trabajo que le has encomendado a la iglesia. Señor, exponer tus palabras, porque la exposición de tus palabras alumbra. Señor, en este tiempo donde estamos siendo azotados por esta peste, por la espada del Señor, y luego de la peste viene el hambre, te pedimos misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, dale inteligencia y sabiduría a nuestros gobernantes, como está escrito que debemos orar por ellos, para que tengan luz, Espíritu Santo, para poder sortear todas las dificultades que nosotros tenemos que sobre las cuales tenemos que sobreponernos como pueblo. Bendícenos, Señor, en esta noche. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Señor Jesús, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Como te decía, hoy es miércoles 29 de abril del 2020 y el título de la predicación es este que vas a leer en el graph acá. Son 3 preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con esta peste o cómo estás? ¿Preocupado? ¿Preocupados? ¿Estamos preocupados? ¿Ansiosos o ocupados de las cosas espirituales, ocupados de lo que nos tenemos que ocupar? ¿No? 3 preguntas. ¿Preocupados, ansiosos o ocupados? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Sí? A fines del año pasado, el Espíritu Santo nos dijo que no hagamos planes para el 2020. Y sonaba bastante concluyente, bastante exigente, ¿no? Que solamente el 2020 para nosotros iba a ser Jesucristo. Con todo lo que teníamos que hacer, con todo lo que teníamos que organizar y con todo lo que teníamos proyectado, la verdad que sonaba como, bueno, sí, puede ser o no. Pero ya llevamos casi 4 meses, el viernes comienza mayo, vamos a llevar casi 4 meses de este año y realmente no nos hemos podido dedicar a muchas cosas, ¿no? No hemos podido hacer mucho de lo que teníamos pensado. Prácticamente no hemos podido hacer nada y no sabemos hasta cuándo va a ser así. Y se cumplió esa palabra que sonó entre el ruido de fin de año, sonó así, y realmente es un año para dedicarse al Señor, para poner los ojos en Jesús exhaustivamente, para profundizar en nuestra relación con Dios, porque tenemos más que libre el día, ¿no? Mucho tiempo en el día para dedicarnos al Señor. Llegó el 2020, después de aquel día que dijimos eso, y me animaría a decirte que el Señor, en resumen, se encargó de que no tengamos ninguna excusa como para ocuparnos de Él, ¿sí? Es más, como todo lo que dice el dicho mundano, como todo lo que no te mata te engorda, en este juicio, lo malo de este juicio, tiene una gran ventaja para nosotros, que es el hecho de que solamente nos podemos dedicar a Jesús, al Espíritu Santo, al Evangelio, a la palabra, a la oración, sin excusas, sin ninguna excusa. Como que Dios se encargó de que no tengamos excusas durante este año para ocuparnos de Él.
Y te digo más, probablemente nunca más tengamos esta oportunidad que tenemos ahora. Porque todo juicio tiene su oportunidad, ¿sí? Y esta es la oportunidad. Este azote de la justicia divina nos obliga a dedicarnos a lo espiritual. Porque estamos libres, libres de compromisos, no tenemos dónde ir, ni con quién juntarnos. No tenemos cumpleaños para celebrar, ni aniversarios. Tampoco tenemos invitaciones, no tenemos asados, no tenemos fútbol, no tenemos absolutamente nada. No podemos ir a tomar el té, las hermanas no pueden ir a tomar el té o el mate con las amigas. Cada uno está a partir de las 6 de la tarde en su casa, o se aburre o busca a Dios. Es así. Entonces, como te digo, probablemente este tiempo libre de compromisos y de personas, personas en el sentido de que no nos podemos juntar, no lo vamos a tener nunca más. Porque si hay algo que nos da este juicio, es tiempo. Mucho tiempo libre, pero muchísimo tiempo libre, muchísimo tiempo libre. Ahora, el tema es si en este tiempo libre nosotros estamos libres de ansiedades y de preocupaciones, ocupados en las cosas del Señor, ocupados en lo espiritual. Porque por más que ansiosos que estemos, la verdad que podemos hacer muy poco para resolver los distintos problemas que tenemos y los que pensamos que nos van a llegar. La ansiedad es eso. La preocupación es por lo de hoy y la ansiedad es por lo que va a venir. Si es por hoy, no podemos hacer mucho porque no podemos salir con libertad a trabajar o a generar dinero, tenemos que estar encerrados, prácticamente paralizados. Y si es por el día de mañana, tampoco está en nuestras manos porque no sabemos qué forma va a tomar esto. Entonces, lo mejor para nosotros, lo más importante es aprovechar este mal tiempo ocupados en una buena acción, en una buena decisión que es buscar al Señor. Y buscar al Señor sin distracciones. Sin distracciones, ¿por qué? Porque como te digo, después de las 6 de la tarde no podés salir. Entonces, si te arrodillás a orar, después de las 6 de la tarde, vas a estar libre de esa ansiedad que te agarraba antes, de esa velocidad interna que traíamos, porque ¿qué nos pasaba a nosotros? Venimos a la oración de la tarde o de la noche, pensando con toda la carga del mañana, del día de mañana, con todo lo que había que organizar, con todo lo que había que ir a comprar, hacer, los horarios, depende de la situación que estés, si eran los chicos, la escuela, había que preparar la ropa. Bueno, ahora nada de eso está. Ninguna actividad prácticamente hay para mañana, a no ser ir a comprar el alimento básico y después hacer algunas tareas, acompañar a los chicos con lo que le den para trabajar en el hogar, que de todos modos no es la cantidad de trabajo que tienen cuando cursan, cuando van a la escuela, van al secundario o cursan en la facultad. O sea que si todavía estás ansioso, cuando no tenés dónde ir, ni tenés con quién estar, ni tenés un asado, ni tenés dónde ir mañana a la mañana muy temprano, tendrías que preguntarte por qué estás ansioso. Una muy buena pregunta, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, la ansiedad antes tenía un motivo. No, con todo lo que tengo que hacer mañana, voy a orar rápido y voy a orar como concentrado a medias porque tengo que organizarme. Ah, bueno, ahora no tenés nada que organizar. Entonces podemos dedicarnos exhaustivamente al Señor, porque ya te digo, la noche está vacía y la mañana y el día de mañana también. Por lo menos hasta ahora, hasta el 10 de mayo, y faltan bastantes días, ¿sí? Casi 10 días. Perdón, casi 2 semanas. Entonces, por ejemplo, hablando del tiempo libre que te deja esto, porque no me digas que me vas a usar todo este tiempo libre para estar ansioso o preocupado. Porque, ¿qué sentido tiene estar ansioso o preocupado cuando el único que te puede sacar de esto es el Señor?
Entonces, en vez de estar ansioso y preocupado por algo que no podemos hacer nada, estemos ocupados. Ocupados. De nuevo, ni ansiosos ni preocupados. Ocupados en las cosas del Señor con un tiempo que probablemente nunca más tengamos. Por ejemplo, ¿alguna vez soñaste con leer toda la Biblia? ¿Alguna vez soñaste con dedicarte únicamente al Señor y decir, no, si yo tuviera tiempo, ¿sabés lo que haría? Leería la Biblia. Por ejemplo, si no es la Biblia, leería Jeremías. O estudiaría Daniel. O cómo me gustaría leer los evangelios, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo porque con todo el lío que tengo, todo el trabajo que tengo, todas las cosas que tengo que hacer durante la semana y el día de reposo estoy destruido. Y el dinero que tengo que juntar, porque hoy por más que tengas que juntar dinero no lo podés juntar, así que ¿para qué preocuparse por algo que no podés solucionar, ¿no? Esto es como que vos te preocupes por regar un árbol en el patio de tu casa que todavía no plantaste. O sea, la verdad no tiene sentido. Bueno, esto es igual. ¿Qué podés hacer con algo que no podés hacer nada? Sin embargo, como te digo, estoy repitiendo, estoy girando sobre lo mismo, sí podemos hacer. Por ejemplo, leer la Biblia. Bienaventurado el que lee. Mirá, hay una bendición sobre el que lee y mucho más sobre el que lee las Escrituras. Pero vos no te pongas a leer libros acerca de la Biblia, que no está mal, depende del autor, y un libro es como un pescado, se dice en la jerga, la cabeza y las espinas no se comen. O sea, uno cuando lee un libro, entresaca lo precioso de lo vil y hay cosas que no las toma. Pero en el caso de la Biblia no hay nada que desechar, ¿sí? Y hay una promesa en Apocalipsis 1:3 que es bienaventurado el que lee, inclusive podés leer en voz alta en tu casa a la noche, va a ser muy difícil que tengas otra oportunidad como esta donde tu familia no sabe qué hacer y están todos ahí en la cocina o en la casa dando vueltas y estaría bueno una actividad. Por ejemplo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. ¿Sí? Tranquilamente podés organizar una reunión y vamos a leer y nadie va a poder decir, no, porque mañana tengo cosas que hacer. O, no, me voy a dormir porque hoy tuve un día muy agitado. De eso estaría bueno ocuparse en lectura personal y lectura grupal, lectura familiar, ¿sí? Y crecer en el conocimiento del texto sin buscar un significado, sin escudriñar, leer. Leer no es escudriñar. Por eso la Escritura dice que de sí misma, que hay que leerla y que hay que escudriñarla. Si siempre que la vas a leer la terminás escudriñando, nunca vas a leer. Pero es muy interesante conocer la estructura del texto, casi te digo, la textura del texto bíblico, ¿no? Cualquier libro de la Biblia es atrapante, interesante, fundamental, como para leerlo. Puedes tomar algún apunte sobre cosas a escudriñar más adelante, pero dedícate a leer. Y bueno, tenés, por lo menos hasta el 10 de mayo, tenés 15 días. Algún librito de la Biblia te podés leer, ¿no? Y tener un plan para la noche. En vez de ponerte ansioso y preocupado porque no podés ir a ningún lado, sí, puedo leer, puedo recrear, volver a la lectura en mi práctica personal. Consejo, lee del libro. Lee del libro. Porque una cosa es leer un libro físico que tengas en la mano y otra cosa es leer del celular o de una tablet o de la computadora. No es lo mismo. O sea, familiarizate con el libro. Viste que hay, por ejemplo, otra cosa que podés hacer muy interesante es estudiar dónde están los libros de la Biblia. Viste que por ahí están en el culto y te dicen Nehemías. Y vos decís, ¿Nehemías? ¿En qué barrio está? O sea, y te pones a buscar y empezás por Apocalipsis, ¿no? Familiarizate con el libro, trabajá el libro,
después Dios te va a ir dando el sentido, el significado. Bienaventurado el que lee. Plan, ¿no? Voy a dedicarme estos días al libro, a este libro, al libro. Me voy a dedicar a conocer el texto de las Sagradas Escrituras. Como ya te digo, como no tenés por qué estar ansioso ni preocupado, tranquilamente podés, lo que se dice vulgarmente, sentarte relajado a leer. Porque nosotros somos una sociedad que generalmente está peleando por lo económico, por lo material. Tenemos una estructura económica muy endeble y por lo general vamos detrás del dinero o estamos preocupados por el dinero porque no nos alcanza, porque no nos alcanza significa no nos alcanza para lo que queremos hacer y vemos cómo hacer, de dónde sacar, qué más hacer, qué inventar para generar, para producir, en fin. Y esa ansiedad que a nosotros, o sea, a ver, lo que nos cuesta a nosotros conseguir el dinero como sociedad latinoamericana, se transforma en ansiedad. Y esa ansiedad se va comiendo la vida en nosotros, ¿no? Bueno, ese nerviosismo interno, ese estar inquieto, esa locura interna, estos días no tendría que estar en vos. No tendría que estar en vos porque por las características de este juicio, el que te va a sacar de esto a vos y a mí es el Señor. Entonces dependemos exclusivamente de Él para nuestro mes de mayo, de junio, de julio, de agosto. Dependemos de Él, de lo que Él vaya a hacer, de la misericordia que nos va a tener. Así que mejor que tengamos una buena relación. ¿Sí? Si tenés mal carácter porque no estás ganando plata, porque a vos solamente te pone contento tener dinero, entonces tenés otro trabajo, que es descubrir qué hay primero en tu vida, ¿no? Pues está bueno para hacer un análisis. O sea que si yo no estoy trabajando y no gano plata, no tengo vida. Bueno, es una pregunta, ¿no? No sé, ¿vos qué decís? Si no estás trabajando y no ganas plata, ¿tenés mal carácter? ¿Te quedás sin amor? ¿Te pones como encerrado, así como de mal humor? ¿Sí? ¿No? Por eso es muy interesante este tiempo para usarlo en las cosas que en otro tiempo no podríamos hacer. Y que de seguro cuando esto termine, cuando volvamos a la normalidad de una vida donde hay que ir a trabajar y atender las obligaciones, no tengamos la oportunidad que estamos teniendo hoy para las cosas espirituales. Te vuelvo a repetir, oportunidad que tenemos porque no tenemos cómo hacer por más ansiosos que estemos. ¿Sí? Yo quiero agradecer, dentro de este marco, a todos los hermanos que se interesan por la obra, porque para mí es un descanso que, si bien no nos podemos congregar, la mayoría de los hermanos están interesados en la obra. Me llaman preocupados por un montón de motivos que no vienen al caso, pero que tienen que ver con el funcionamiento de la obra de la iglesia, con la iglesia, con la obra del Señor que es su iglesia, su templo y demás. Y eso para mí es un descanso que el interés, no la preocupación, sino el interés por la casa del Señor. Amén. Así que eso lo quiero agradecer aparte, que hay gente que aunque no puede venir y está encerrada, está pensando en la obra. Está pensando en la obra, está pensando en el templo, en la iglesia, en los ministerios, está abocada a orar y a pedirle al Señor que nos tenga misericordia para que en este parate perdamos la menor cantidad de soldados posibles, ¿no? Porque siempre en un juicio hay muerte, así que bueno, que sean los que los que todavía no habían venido. Amén. Así que ese es un agradecimiento de parte que a mí me da mucho descanso, ¿sí? Otra cosa que te quiero decir, que vos de las cuales te podés ocupar y no preocupar o ponerte ansioso, es a mí nadie me llamó, ¿no? A mí lo de nadie me llamó, eso te pone ansioso y te preocupa. Yo te doy un consejo, cortala.
Cortala. Ocupate vos de llamar y de escribirle a tus hermanos. Cuando pensás que fulano no te llamó, llámalo. Llámalo, pregúntale cómo anda. Cuando estás ansioso porque el otro no se acordó de vos, mandale un mensaje o llamalo o escribile. Hay muchos medios y toma la iniciativa. Así que no estés ahí lamiéndote las heridas, como nadie me llamó, no existo, no me quieren, haciéndote la víctima cuando vos tenés un teléfono y en vez de estar esperando, ansioso y preocupado porque no suena, hacés sonar el de otro. Hacés sonar el de otro, pregúntale cómo anda, no lo llames para retarlo porque no te llamó. No es que sea una obligación, digo, si vos estás herido porque nadie te llama, llama. Es que es fácil. O sea, en vez de estar preocupado porque no te llaman, ocúpate en llamar. Pero no llames siempre a los mismos. Llama a alguien con el cual no has hablado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustó? Te leo lo que me dejaron escribir. No te quedes diciendo, a mí nadie me llamó, agarrá ese teléfono, que tenés todo el día en la mano, y llama a vos. Escribí vos o comunicate vos. Porque esto te va a mantener ocupado. Mira qué lindo, ¿sí? ¿Viste qué bonito? En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 19, el Señor Jesús nos dice: vosotros pues, y esto es muy interesante, inclusive yo te aconsejo que lo veas, lo ores y lo veas para mañana o pasado, o sea, para el jueves o viernes lo trabajes, estos versículos del 29 al 31, Lucas 12, lo trabajes para sacarte la preocupación y la ansiedad de tu corazón. Por eso te digo, lo que el Espíritu nos quiere decir hoy es que ni ansiosos ni preocupados, ocupados. ¿Sí? Cuando vos tenés una ansiedad o una preocupación, la orás, la entregás al Señor. ¿Sí? Señor, yo la verdad que estoy asustado porque no sé cómo voy a pagar las cuentas de mayo. Lo orás. Señor, yo estoy asustado porque no sé si voy a tener trabajo en junio. Lo orás, lo entregás. Se lo entregás al Señor, que sí se puede encargar de darte paz y de aumentarte la fe, y cuando llegue el momento te va a dar la salida. En vez de llevar la carga y no ocuparte de las cosas espirituales. ¿Sí? Jesús dijo, el Señor, en Lucas 12, 29, vosotros pues no os preocupéis. Y qué momento para practicar esta palabra, ¿no? Por lo que habéis de comer. Y acá te voy a hacer una salvedad. Creo que con el encierro que tenemos y con todo lo que venimos comiendo, lo que menos tendríamos que estar preocupados es de qué vamos a comer, ¿no? Porque no tenemos actividad, entonces se nos van juntando las comidas y aumenta y la balanza nos va contando más o menos cómo se siente, ¿no? Una cosa es estar parado y otra cosa es estar en actividad. No nos preocupemos por lo que vamos a comer, ¿sí? Ni por lo que vamos a beber, ni estemos, dice, en ansiosa inquietud, porque eso es la ansiedad, te inquieta. Y esto es lo que yo te decía cuando ibas a orar. El ansioso va a orar inquieto, y va a orar pensando en terminar y irse y levantarse porque tiene mucho para hacer. Bueno, ahora no tenés nada que hacer, así que tendrías que orar tranquilo y entregarte en la oración. Entregarte y quedarte ahí y aprovechar a profundizar tu relación con el Espíritu Santo. A concentrarte en la oración y cuando te venga la inquietud de mover, sí, pero ¿qué si ya limpié el patio, ya ordené el placar? Depende si sos mujer, ya ordené el placar 10 veces, ya limpié el baño. Mejor me quedo acá orando al Señor. No tengo dónde ir, nadie me espera, no hay casamiento, no hay bautismo, no hay cumpleaños, no hay nada. Así que voy a orar. Voy a orar tranquilamente. Ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. O sea, no tengas la misma preocupación y la misma ansiedad que tiene el mundo, porque vos tenés al Señor. Yo tengo al Señor por medio de la fe,
tengo el Espíritu Santo, como vos, por medio de la fe, para que mi ayudador, mi consolador, entonces no puedo estar pasando estas cosas como el mundo, ¿sí? Yo tengo que estar seguro, como dice el Señor acá, que mi Padre Celestial sabe de qué cosas yo tengo necesidad, ¿sí? Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Este tiempo también es un muy buen tiempo para aprender a no llevar la carga. Porque, como yo te he dicho muchas veces, nosotros, por lo general, cargamos las cosas y no las oramos. Vos en vez de despertarte y estar media hora preocupado y amargado, pensando en todo lo que no podés hacer, lo que se te va a venir, lo que no podés solucionar, levantate y todo eso que vos hablás con vos mismo solo, oralo. ¿Sabes qué fácil que es? En vez de, en el lenguaje de la esquina sería, en vez de darte manija sin levantarte, levantate y poné en marcha la oración. Señor, ¿sabés qué pensamiento me vino? Me vino este pensamiento de que no vamos a comer en junio, por ejemplo, por él. Bueno, va de nuevo. En vez de pensar y pensar y pensar y pensar, eso mismo que revolvés en tu cabeza, que pones de un lado, de otro, que te imaginás una solución, que no, que sí, que entro, que salgo, que compro, que vendo, óralo. Lo mismo, con las mismas palabras, oralo. Así no te trabajás a vos mismo. Mirá, en Marcos 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Porque nosotros tenemos esta actividad, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, en vez de maquinar y hacerte ese trabajo, como se dice vulgarmente, se hizo la cabeza, le hicieron el bocho, óralo, orá lo mismo que te preocupa, lo mismo que pensarías, solo, angustiándote, afligiéndote, llenándote de ansiedad, vas, esas mismas palabras se las decís al Señor. ¿O no? En el nombre de Jesús, las mismas palabras, con las cuales te hiciste la cabeza, las llevas a la oración y el Señor te va a hacer descansar porque las entregaste. ¿Sí? Mirá, en estos tiempos ha pasado de todo. Vos, por donde mires, hay un problema y un contratiempo. Pensá vos en toda la gente que se iba a casar, que tenía fecha ya, las cosas compradas. Y que tenía un compromiso, familiares, ropa, plata. Pensá en los salones, pensá en las comidas, en los catering, en los restaurantes, en lo que quieras. No hay un solo rubro que no esté en estado de emergencia. Bueno, hay otro que no se quiere casar, pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Romperte la cabeza? ¿Llenándote de ansiedad para después entrar en desesperación? ¿Para después entrar en pánico? No, vas a orar, las mismas palabras. Y si el diablo te quiere llenar la cabeza, porque realmente argumentos en esta época probablemente haya un par, ¿no? O sea, con lo cual el enemigo te puede hacer estallar la cabeza, en vez de tomarlo y asustarte y ponerte ansioso y preocupado, te ocupas de llevarlo a la oración, de llevárselo al Señor por la fe y de descansar en Él. Es fácil, es fácil. Como dice la Escritura en el Salmo 55:22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. ¿Sí? ¿Estás? Como te decía, para ir redondeando,
nuestra oración de estos días tendría que ser la mejor oración de la historia de nuestro camino cristiano, de nuestra existencia espiritual. ¿Por qué? Porque tendría que ser una oración, o sea, el momento en que nosotros nos presentamos delante del Señor en oración, tendría que ser sin ansiedad. Y tiene que ser sin ansiedad porque no hay dónde ir, no hay qué hacer, no hay cómo ocuparse de los asuntos. En ese aspecto, para orar, es fundamental tener horarios. Hay gente que dice yo no puedo orar, es porque no tenés horarios. Vos tenés que poner horarios. La oración empieza por ahí. Cuando vos decís, bueno, yo voy a orar a la mañana. Bueno, ¿a qué hora vas a orar? No cuando me levante, no, cuando me levante no es una hora. Porque eso es como si yo te digo, vos esperame que yo ya voy a ir. ¿Cuándo? Yo voy a ir. Bueno, eso no es algo certero, no tiene sentido que te haga esperar si no sabes a qué hora voy a llegar, ¿no? Uno generalmente da un horario. Bueno, vos ponete un horario, hacete un orden. Bueno, yo voy a orar, me voy a levantar a las 7 a orar, 7 de la mañana. Bueno, levántate a las 7. Poné un horario, tenés un motivo para estar ocupado mañana en la mañana en vez de estar desde las 6:30 hasta las 8 en la cama pensando qué hacer con lo que no podés hacer nada, ¿no? Y lo mismo al mediodía, porque no sé si tendrás la oportunidad al mediodía, depende, algunos trabajan, otros no, o la tarde. A la tarde poné un horario. Bueno, yo voy a orar a las 19, no, a las 20, de 20 a 21. Bueno, orá. Poné un horario, cuando vos pones un horario asumís un compromiso. Y cuando vos asumís un compromiso por la fe, le decís, Señor, dame fuerza, porque yo mañana a las 7 quiero estar delante de ti, para llevar todo este lío que tengo en la cabeza, que el diablo me llenó la cabeza, y quiero ponerlo ante tu presencia. Te pido que me ayudes. El Espíritu te va a ayudar, vos te vas a preocupar o a ocupar. Te vas a ocupar y te vas a dejar de preocupar, ¿sí? Lo mismo con la oración de la tarde. Porque como te vuelvo a repetir, esa inquietud que nos genera la ansiedad, ese histerismo, ¿no? Todo lo que tengo que hacer y no tengo tiempo, hoy no lo tenemos. Así que aprovechemos a dedicarnos a la oración, ¿sí? Nosotros tenemos que terminar con la ansiedad. La ansiedad no sirve, porque la ansiedad no soluciona nada. Ni la ansiedad, ni la preocupación. Tenemos que aprender a descansar en el Señor, a descansar. Vos tenés que tener esta frase en tu boca. En vez de hablar de lo que te desespera o de lo que te preocupa, vos decís, hágase la voluntad de Dios. ¿Sí? No es un rezo y tampoco es una frase mágica. No es una frase mágica, es la frase de un cristiano. Viene el diablo y te dice, ¿qué vas a hacer de vos ahora que no tenés trabajo? Hágase la voluntad de Dios. Hágase la voluntad de Dios. No, porque te vas a morir de coronavirus. Hágase la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema? De algo hay que morir. ¿No? Señor, hágase su voluntad. En el cielo como en la tierra. Y uno ahí se entrega y descansa. Y después va y expone en oración aquellas cosas por las cuales se le está explotando la cabeza. Y se le explota la cabeza porque no las entregó. Y como no las entregó, junta. Y no hay hombre que tenga la capacidad de llevar semejante carga. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver esto, como te vuelvo a repetir. Tenemos que ocuparnos de las cosas espirituales en estos días donde nos sobran las preocupaciones y las ansiedades. Tenemos que cambiar eso. Va de nuevo, la ansiedad y la preocupación por la ocupación. Ahí, cuando vos te pongas a leer la Biblia, te vas a encontrar con miles de cosas que nunca las viste. Otra cosa muy interesante, un trabajo muy interesante también que se puede hacer, ahora que hay tantos medios, cuando yo empecé en el camino, encontrar una grabación de la Biblia
la Biblia hablada, que se le dice así porque alguien grabó la lectura de la Escritura. Y acá podés hacer dos cosas. Vos podés leer, de paso aprendés a leer. Hablando de la lectura de la Biblia, porque vos no estás ansioso, estás ocupado, no estás preocupado porque no podés solucionar nada, dijiste, hágase la voluntad de Dios, así que tenés todo el tiempo del mundo para dedicárselo a Jeremías. Le decís, Jeremías, esta noche voy a estar contigo. ¿No? Estás con Jeremías, con Isaías, ¿sí? Cantares, proverbios, en fin. Lo que podés hacer, si no te gusta cómo lees, porque hay gente que se menosprecia y dice, no, yo no me quiero ni oír, no me quiero ni oír. Bueno, tranquilo, no seas ansioso. Es conseguir en internet, hay un montón de información de lecturas de la Biblia, Reina Valera 60, la aconsejada, pones la grabación de la lectura de un capítulo y mientras vos seguís con la vista la lectura, escuchás el audio. ¿Ah? Ahí aprendés muchísimo, porque te das cuenta de muchas más cosas de cuando vos lees solo. ¿Sí? Solo lees. Una práctica. Y si no, lo mejor sería que vos leas el capítulo, lo grabes, ¿sí? Porque ahora hay un montón de medios, y después lo pongas, le des play a la lectura, y ahora la sigas con la mirada, ¿sí? Leas, oyendo la lectura. ¿Me seguís? Y vas a descubrir infinidad de cosas que al momento de leer se te escapan porque vos estás concentrado en entender y en interpretar lo que dice el texto. Una práctica. Eso lleva tiempo, pero te puedo garantizar que te deja un resultado tremendo. Porque estás oyendo, mirando y repasando. ¿Sí? Y de paso, te grabás para ver cómo lees. Y aprendes a amarte. ¿No? Te va a pegar una amada ahí porque vos decís, mirá vos, hay que tenerle misericordia a este ignorante, ¿no? ¿Sí? Entonces, tu pronunciación y demás. Es una forma de perfeccionarse, una forma de practicar lo que nosotros siempre hacemos, que es estar relacionados con el texto. Aprendemos a leer, aprendemos el contenido del texto, corregimos nuestra expresión y demás. Muy interesante, ¿sí? Ponele que vos digas, en este tiempo, pero siempre combatiendo la ansiedad, transformando la ansiedad y la preocupación en ocupación espiritual. ¿Sí? Ocupación espiritual. Porque si vos me decís, no tiene nada de malo, todos nos distraemos con una película, con esto, con aquello, pero si vos me decís, voy a aprovechar estos 15 días para ver 40 series de televisión, yo te diría, probablemente eso sería estar ocupado, pero no te va a dejar mucho fruto. ¿No? Tampoco te llenes de noticias, porque con las noticias, que a mí me dejaron hablarlo esto hace como 20 años le llaman ecología. A ver, hoy día, no sé si te diste cuenta que no hay noticias. No hay noticias. ¿Por qué? Porque la política no funciona, el deporte no funciona, los ladrones son 1 o 2, tampoco funcionan, los narcotraficantes no pueden pasar la mercadería, tampoco funcionan, o sea, hay un parate, ¿no? Entonces las noticias son 1 o 2 por día, 3. ¿Qué es una noticia? Una news, algo nuevo que nadie oyó. ¿Cuántas? ¿3 por día? ¿4 por día? Bueno, todos los canales de televisión y todas las radios van a hablar de esas 4 noticias. Y después te van a poner un partido de fútbol de 1960. ¿Sí? O una pelea del 80. Porque no saben qué hacer, porque el mundo no tiene dinámica y la dinámica, al no haber dinámica, al no haber movimiento, no hay acontecimientos, no hay de qué hablar. Entonces, por más con que vos la oigas una vez, porque informado tenés que estar, económicamente también tenés que estar informado,
Con que la oigas una vez, ya está. No hace falta que la repases todo el día por todos los canales, por todas las radios, a ver lo que dicen todos de algo que ya sabes cómo es. Y que al otro día leas el diario, ¿sí? Para digital, para ver qué dice la noticia que ayer estuviste estudiando todo el día. No tiene sentido. Así que con que te informes un poquito más o menos de algunos números para orar, sobre todo, y para saber dónde estamos parados, ¿no? Demasiado. Demasiado con eso. Alguien puede decir, pero nosotros, al estar encerrados, no tenemos actividad ministerial. Porque los ministerios no pueden ir al hospital, no pueden reunirse, no pueden, no pueden funcionar, porque la gente no se puede juntar, no podemos ir a visitar a alguien para llevarle la palabra y demás. Bueno, si a vos te parece que por estar encerrado no tenés ningún ministerio, yo quiero ver si vos te acordás de esta hermana. Mirá, Lucas 2:36. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 36. Por eso te digo, ¿cuál es tu ejercicio? Es lo que tenés que hacer de acá en más, en qué tenés que ejercitarte, en qué tenés que perfeccionarte, en aprender, y esto te va a servir para después, ¿no? En aprender a cambiar preocupación y ansiedad por ocupación en las cosas espirituales, ¿sí? Sobre todo, te vuelvo a recalcar, esto de darte manija, esto de llenarte la cabeza, de trabajarte todo el día para terminar cargado, como está escrito. No, todo eso no lo hagas así no lo hagas. Todo eso que te da vuelta en la cabeza, entrégalo. Con las mismas palabras estoy repitiendo, entrégalo y vas a tener paz. Mira esta hermana, a ver si podía hacer algo encerrada. Dice Lucas 2:36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Esto es cuando presentaron al Señor Jesús de bebé en el templo, su María y José, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Sí? Y era viuda hacía 84. Así que imagínate, hacía 84 que era viuda, de su virginidad 7 años había vivido con su marido, o sea que era una persona de más de 90 y pico años, ¿no? Y no se apartaba del templo, o sea que estaba encerrada en el templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. O sea que, ¿cómo que no hay ministerio en esta época? ¿Querés servir a Dios en esta época? Bueno, imita el ejemplo de esta hermana que el Espíritu Santo la pone como ejemplo en las Escrituras. Ella servía a Dios sin moverse de un lugar. ¿Cuál? El templo. De día y de noche. ¿Cómo lo servía? Con ayunos y oraciones. Servía a Dios, encerrada. ¿Qué es lo que hacemos hoy y lo que podemos hacer hoy nosotros para servir a Dios cuando no podemos hacer más que esto? Como te dije al principio, primero dedicarnos a crecer espiritualmente, aprender a cambiar ansiedad y preocupaciones por ocupación espiritual y servir a Dios así, con ayunos y oraciones. Esta persona fue premiada por el Espíritu Santo porque ella reconoció a Jesús de bebé, que era muy difícil. ¿Te imaginas a Jesús? No lo reconocían de grande, ¿cuánto más de bebé? ¿Qué significa no lo reconocían de grande? No lo reconocían cuando hacía milagros, cuando hablaba, cuando podían llegar a tener en una actividad cognitiva una apreciación de la persona de Jesús, de quién era, cuanto menos un bebé que estaba sin hablar y recién nacido, llevaba días. Sin embargo, ella, por el testimonio del Espíritu, fruto de este ejercicio que tenía, de servir a Dios de día y de noche, de ayunar y de orar, reconoció a Jesús, tuvo discernimiento
y se llenó de gozo dando gracias y fue llevada por el Espíritu, porque el versículo 38 dice, esta, presentándose en la misma hora, presentándose, ¿sí?, en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos. Encima tenía cosas para decir del niño. ¿Por qué? Porque tenía cosas espirituales para decir del Mesías. Acá se nota que conoce la Escritura, ¿no? A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que estaba encerrada, pero no estaba en ignorancia, ni estaba impedida de vivir en el Espíritu, de ser guiada por el Espíritu, amén, y de reconocer las cosas espirituales, en este caso a Jesucristo en persona, en la condición de bebé, lo cual prácticamente es imposible, ¿no? A no ser que el Espíritu Santo... A ver, ¿qué es imposible? Es imposible que vos vayas a una casa, veas un bebé y puedas hablar del futuro de ese bebé, o de la personalidad de ese bebé, o de las características de ese bebé. Cuando sea grande va a ser médico, cuando sea grande va a ser aviador, va a ser científico. A no ser que tengas el testimonio del Espíritu, la revelación del Espíritu. Y para eso tenés que tener comunión con el Espíritu, que es el que te va a dar luz y discernimiento, te va a mostrar el futuro de esa criatura. Así fue. Y servía a Dios, no andaba por ningún lado, se la pasaba en el templo, estaba guardada y sin embargo fue reconocida por el Espíritu. Amén. Así que ahí tenés sería el ministerio de este tiempo. Amén. La preocupación es algo natural. Es natural que el hombre tenga interrogantes y esté pensando tenga un interrogante sobre el mañana. Somos débiles, tenemos necesidades y muchas de las cosas que nosotros tenemos que solucionar no dependen de nosotros mismos. Ahora, cuando vos sos cristiano y vos sos mundano, llevás la preocupación, te haces la cabeza, como te decía antes, y vivís angustiado, ansioso, inquieto, histérico. Viste que una de las cosas que más se manifiesta en el encierro es la violencia, ¿no? ¿Y por qué se manifiesta la violencia, la ira? Y bueno, porque la gente se ve ahogada. Y nosotros, como cristianos, tenemos que cambiar esta preocupación, que es natural, es normal que nos pase, por ocupación espiritual. Este ejercicio lo podemos hacer de muchas maneras: crecer en el Señor, profundizar nuestra comunión con el Espíritu y dejar esta inquietud, entregarnos. Es un tiempo para entregarnos y de paso para aprender a caminar con el Espíritu Santo, para aprender a orar. Porque si vos lo aprendés a hacer ahora, cuando pase este juicio, el día que vos vayas a orar, no vas a estar orando pensando en levantarte de la oración o en irte a hacer cosas. Porque ya aprendiste que podés sujetar tu espíritu y dominarte, por así decir, delante de la ansiedad y mantenerte en la oración hasta que termines con todas aquellas cosas que vos tenés que sacar de tu vida, que te están afligiendo, te están angustiando, que te están deprimiendo y que se las tenés que entregar al Señor. Hasta que por eso cuando vos las orás y las entregás, al otro día te levantás y decís, hágase la voluntad de Dios. Hágase la voluntad de Dios, porque esto yo ya lo entregué. Esto yo ya lo oré, esto ya lo tiene el Señor. Y el Señor responde. El Señor se apura a traer soluciones en el sentido de que no nos deja pidiendo. O figura de esto es Booz, aquel varón del Antiguo Testamento que fue el Espíritu usó para redimir la casa de Noemí, que la misma Noemí dijo que Booz iba a moverse enseguida, no iba a pasar ese día sin que resuelva aquel asunto. Nosotros tenemos que estar seguros de que Dios se va a mover por nosotros, el Espíritu Santo va a actuar y las cosas se van a solucionar. Así que, iglesia,
Dedícate a este trabajo, a cambiar preocupación y ansiedad por ocupación espiritual, por ocupación en las cosas espirituales. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Te invito a que te pongas de pie y oramos. Amado Dios, delante de su presencia en esta hora le suplico que usted ministre los corazones de las almas de nuestros hermanos que escuchan su palabra, Señor, y que los convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Del pecado, Señor, del peso que tiene la ansiedad y la preocupación, de la falta de justicia que tiene la ansiedad y la preocupación, porque donde hay ansiedad y preocupación no hay fe, Señor, y nosotros tenemos justicia por la fe. Y de que nos convenza, Señor, a todos nosotros de ocuparnos de las cosas espirituales, como esta mujer Ana, Señor, la profetiza. Aquella mujer, Señor, que estaba en el templo y no tenía actividad externa, no tenía relación con los demás, no se podía mover de ahí, solamente se dedicaba a ayunar y a orar. Sin embargo, tu Espíritu Santo dice que de esta forma ella te servía a ti, servía al Señor. Bendice tu iglesia, que tu iglesia aprenda, Señor, en este tiempo, que por más que el tiempo sea malo y el mundo desmaye, que aprenda a no temer lo que ellos temen, Señor, en el sentido del miedo al futuro económico ni financiero. Hágase su voluntad, Señor, hágase su voluntad. Pasaremos por donde tengamos que pasar y viviremos lo que tengamos que vivir. Y en ese desierto y esa necesidad, si es que es necesario, veremos su mano poderosa, Señor, como lo vieron los profetas, como lo vieron nuestros hermanos en el desierto y los hijos, Señor, de tu iglesia en el tiempo que caminaron por la fe. Gracias, Espíritu Santo, por esta bendición, por este culto, por esta noche. Derrama espíritu de oración, Señor, sobre la iglesia del Río, para que puedan verte a ti, al que traspasaron. Te lo suplico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.